Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a dar continuidad en la página 83, en el punto 22, donde dice reglas comunes de las unidades de la Administración Pública Centralizada Federal. Recuerden que estamos viendo la parte centralizada. Ya analizamos las secretarías, ya hablamos de la Consejería Jurídica, ya estuvimos hablando de las oficinas, como la de la Presidencia de la República, pero vamos a ver aquí en algunos incisos que las secretarías van a tener temas parecidos o iguales en estructura, en organización, en temas presupuestales. Y vamos a comenzar a leerlo. Desde luego que las reglas de derecho administrativo referidas a la estructura y el funcionamiento de los entes centralizados le son comunes a todos los órganos federales de este tipo. De lo contrario, la naturaleza de estos sería distinta. Es decir, si son centralizados, es decir, si son dependientes del presidente de la República, deben de tener todos una misma forma de conducirse, ¿no? Hablando de secretarías, consejería, etc. En el derecho mexicano encontramos una extensa lista de cuestiones cuya regulación es uniforme para todas las unidades centralizadas. A continuación se mencionan algunos de tales asuntos, los cuales agrupamos temáticamente, cuyo estudio es materia de diversos capítulos en los cursos de nuestra asignatura. Inciso A. Principios generales. Las distintas unidades forman un todo, que es la Administración Pública Centralizada Federal. Son parte de una sola persona moral o colectiva, es decir, todas son parte de una sola persona moral, no tienen esa independencia, no tienen esa personalidad jurídica propia, no tienen esa vida propia, lo que habíamos explicado. Todos son parte de una unidad que viene siendo precisamente la persona moral denominada Estados Unidos Mexicanos. De tal suerte que ninguna de ellas goza de personalidad jurídica propia, todos los entes centralizados ostentan igual rango. Esto es muy importante, todos los entes centralizados ostentan igual rango, es decir, todas las secretarías van a estar en un mismo nivel. No existe supremacía de algunos sobre los demás. Los conflictos de competencia entre ellos se resuelven mediante acuerdo presidencial que tramita la Secretaría de Gobernación. Para su mejor funcionamiento deben proporcionarse entre sí la información que requieren. Bueno, esta parte es importante entenderla. Todos están en el mismo nivel, todas las secretarías están en el mismo nivel. Esa es la realidad doctrinaria. Pero cuando analizamos realmente cómo se conducen las secretarías, sí nos podemos dar cuenta que hay secretarías que la percepción del mexicano es de que unas son más relevantes que otras, aunque en la letra se supone que todas están en el mismo nivel. De entrada aquí nos dice que si hay conflicto sobre quién tiene competencia para algo y que está peleando con otra secretaría, es un acuerdo presidencial, es decir, el presidente el que lo decide, pero a través de la Secretaría de Gobernación. Entonces ya encontramos como que hay una secretaría que está tantito más arriba de las demás, y efectivamente todo el mundo percibe a la Secretaría de Gobernación como la secretaría más importante, es decir, como el segundo mando, solamente por debajo del presidente. Así se vislumbra, pero también habrán secretarías muy fuertes por el tema del dinero, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, temas como Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es decir, son secretarías que uno percibe que el secretario o la secretaria que esté ocupando ese cargo tiene mayor juego político, tiene mayor impacto en la economía del país y hace que figure más que algún otro secretario. Entonces, repito, hay secretarías que bajo la percepción del ciudadano son más importantes que otras, aunque se manejan o deben manejarse en el mismo nivel. Y aquí hay un punto aclaratorio, dice, para su mejor funcionamiento deben proporcionarse entre sí la información que requieran. Bueno, recuerden que todas las secretarías pertenecen a un todo, que en este caso es a el Poder Ejecutivo, de tal suerte que tiene que funcionar como un reloj, en donde cada pieza haga lo propio para que esto funcione bien. Sin embargo, lo más normal es que puedan existir vanidades, envidias dentro de los mismos secretarios, en donde puedan ser celosos de su información. Esto es incorrecto, porque nadie debe de guardarse la información, porque al único que terminan perjudicando es a su jefe, que es el presidente, y por supuesto al pueblo mexicano, ¿no? Entonces la información tiene que fluir entre todas las secretarías sin egoísmos. Ejemplo puede ser cuando han habido capturas de algunos grandes criminales en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, cuando se capturó en su momento a el Chapo Guzmán, quien lo captura es la Marina, pero tiene que haber una coordinación entre Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría
la Procuraduría en su momento, ¿no? Esa coordinación tiene que evitar celos, porque si lo que busca solamente es una secretaría o el secretario pararse el cuello, pues muy probablemente puedan salir mal las cosas. En lugar de alcanzar el objetivo, por esos celos profesionales, pues se entorpecen muchas actividades. Entonces esto, repito, no debe pasar. Tiene que haber una correcta coordinación, porque lo agarre o detenga a un delincuente la Secretaría de Marina o la Secretaría de la Defensa Nacional, al final de cuentas, el que recibe el crédito, por supuesto, es el presidente de la República, que es el jefe de ellos. Pero no podemos dejar de ver que la percepción del país implica que dice, bueno, pero lo agarraron los marinos o lo agarró la Secretaría de Defensa Nacional. Bueno, esa es la parte que también sabemos que existe entre los secretarios y las secretarías. Inciso B, normas relacionadas con la función legislativa. Las unidades expresadas refrendan los reglamentos, decretos y acuerdos presidenciales. Es decir, recuerden que ya hablamos del refrendo ministerial. Bueno, todos los secretarios tienen que acompañar con su firma a estos 3 tipos de documentos del presidente, que son refrendos de reglamentos, decretos y acuerdos presidenciales. Y están obligadas a informar por escrito anualmente al Congreso de la Unión, comparecer ante este para que el titular explique algún asunto de su competencia o aclare alguna iniciativa, preparar los proyectos de iniciativas del presidente de la República. Y bueno, el último punto, ya táchenlo por favor, esto ya fue reformado en el 2014, si no me equivoco. Asistir al acuerdo colectivo del 29 constitucional, ya no existe. Eso táchenlo por favor, pero todo lo anterior lo hacen. Es decir, aparte de refrendar los 3 tipos de documentos del presidente que comenté, también tienen que comparecer ante el Congreso, tienen que ayudar al presidente a presentar lo que es el informe de gobierno. Cada uno en la rama de la administración pública que le corresponde. Sector salud, secretario de salud. Sector de educación, secretario de educación pública. Sí, cada uno de los secretarios. Pero también tienen que comparecer ante el Congreso después de que el presidente entrega lo que es el informe de gobierno anual, para poder aclarar cualquier duda que tengan, en este caso los legisladores, que son representantes del pueblo, sobre temas en específico de la materia que ellos atienden. Y obviamente en estas comparecencias a veces pueden haber preguntas o momentos muy fuertes para el secretario, porque puede ser atacado a través de lo que son las preguntas. Es un decir, ¿no? O sea, que puede ser atacado verbalmente a través de las preguntas por parte de la oposición, es decir, legisladores que no son afines al partido en el gobierno. Entonces ahí se ponen temas algo ríspidos y los pueden encontrar de sobra en los videos que se pueden encontrar hoy en YouTube o en el canal del Congreso, ¿no? Inciso C, cuestiones reglamentarias. Dichas unidades se ocupan de la preparación de los proyectos de reglamentos, acuerdos, circulares y decretos presidenciales de su ramo. Es decir, el presidente va a firmar y ellos van a refrendar. Pero recuerden que el presidente no es todólogo, necesita gente experta en las diferentes ramas de la administración pública que lo ayuden a ejercer de forma correcta las funciones administrativas de un país. Por lo tanto, pues necesita de un buen médico para que lo ayude en el tema de salud, de un buen ingeniero agrónomo para que lo ayude en temas de agricultura y desarrollo rural, y así en cada una de las ramas de la administración pública. Entonces, quien tiene que trabajar el proyecto de reglamento, de acuerdo, de circulares, es precisamente el mismo secretario. Aunque después el presidente tenga que firmarlo, obviamente pasará a su visto bueno, pero quien tiene que ponerle todo el conocimiento específico de la materia es el secretario. Tiene que ayudar al presidente a hacer más ágil la administración pública. Cada una de ellas cuenta con reglamento interior, manual de organización, manuales de procedimientos y de servicios al público. Lo que yo les comentaba, ¿no? O sea, la estructuración tiene que estar basada en un reglamento. Bueno, todas tienen un reglamento, todos tienen una estructura en la que se van manejando los manuales de organización, así como cuáles son las funciones de cada uno de los cargos que van a tener las secretarías. Bueno, pues todas tienen el mismo esquema. Pueden tener gaceta gubernamental y han de mandar publicar en el Diario Oficial de la Federación todos aquellos programas, acuerdos, circulares, decretos y comunicados que trasciendan a los particulares. Bueno, todas las secretarías tienen la obligación de hacer esto. Tienen que hacer público a través del Diario Oficial de la Federación toda esta serie de tareas, actividades que realizan en el día a día, ¿no? Inciso D, aspectos orgánicos. Todas estas unidades cuentan con una estructura jerarquizada, pueden tener órganos desconcentrados y los responsables o representantes de los centralizados forman parte de comisiones intersecretariales. Aquí nos está diciendo que
todas las secretarías, todos estos entes centralizados cuentan con una estructura jerárquica, piramidal, ¿no? Donde vamos, el secretario hasta arriba, después los subsecretarios y así sucesivamente. Hicimos el análisis de estos cargos con la Secretaría de Comunicaciones y de Transportes, a manera de ejemplo. Nos dice que todas las secretarías tienen la posibilidad de tener órganos desconcentrados. Recuerden que los desconcentrados pertenecen a un ente centralizado, pero también habla acá de que tienen la posibilidad de pertenecer a lo que son las comisiones intersecretariales, que será el siguiente tema que veremos. Pero la comisión intersecretarial es aquella en la que intervienen varias secretarías, porque hay un tema común a todos, es decir, no es un tema específico de una secretaría, sino es un tema donde pueden haber 3, 4, 5, 6 o más secretarías que tienen que participar para poder sacarlo adelante. Entonces son comisiones, es decir, un cuerpo colegiado, comisiones intersecretariales que hacen intervenir a varias secretarías. Cuando así lo indique la ley o el acuerdo respectivo, pueden integrar los llamados gabinetes, acuerdos colectivos. Cuentan con oficinas periféricas o regionales en las entidades federativas y ejercerán tutela administrativa o vigilancia sobre organismos paraestatales dentro del sistema de sectorización. Bueno, van a tener diferentes oficinas. Los nombres han cambiado en la actualidad. Hablamos generalmente de delegaciones. Hoy en día hablan de superdelegaciones o superdelegados, en donde hay figuras en cada una de las entidades federativas que concentra todo el poder de las diferentes secretarías, de los diferentes aspectos que mueven las secretarías. Pero independientemente del nombre, lo que quiero que entendamos es que aunque su lugar de residencia esté en la Ciudad de México por parte de cada una de las secretarías, en cada entidad federativa tienen que colocar oficinas de apoyo, oficinas que informen, oficinas en las cuales los ciudadanos podamos hacer los trámites de las diferentes secretarías para no tener que viajar hasta la Ciudad de México. Entonces, cada una de las secretarías tiene dentro del territorio nacional, en cada entidad federativa, oficinas de su propia secretaría. Ahora, habla aquí de la tutela administrativa. Esto es un solo capítulo, se maneja aquí un poquito más adelante, pero quiero que lo entendamos muy rápido. Pemex es una paraestatal, Comisión Federal de Electricidad es una paraestatal. Dijimos que tienen personalidad jurídica propia, por lo tanto, no tienen una liga jerárquica directa con el presidente. Sin embargo, ambos manejan recursos públicos. Al manejar recursos públicos tienen que ser vigilados, porque al final de cuentas es el dinero de los mexicanos el que está ahí, no es una empresa privada. Por lo tanto, lo que se busca es que alguien los vigile, alguien los tutele administrativamente. ¿Quién es el encargado de tutelar a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad? Pues lo idóneo es que lo tutele alguna secretaría que tenga referencia a los temas. Y la secretaría que tiene mayor afinidad a los temas de Pemex y Comisión Federal de Electricidad es la Secretaría de Energía. Por lo tanto, la Secretaría de Energía se convierte en el tutor administrativo de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Pero también vamos a ver que existen otras paraestatales, como podría ser la Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, aquí lo que conocemos como Puerto Chiapas, es una paraestatal, también necesita ser tutelado porque hay recursos del Estado que se están moviendo ahí. Bueno, entonces tienes que ver qué secretaría es afín a tutelar a la Administración Portuaria Integral de Puerto Chiapas. Es un puerto, es un tema de comunicación, ahí también hay transporte, lo que es el tema de los barcos. Bueno, entonces quien lo va a tutelar es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces todas las secretarías tienen la potestad o la posibilidad de tutelar administrativamente a diferentes paraestatales. En este caso tiene que estar estipulado en el Diario Oficial de la Federación, saber a quién vas a tutelar, pero bueno, todas tienen ese esquema, esa posibilidad. Inciso E, reglas de administración. Las unidades mencionadas comparten un sistema interno y externo de control de su actuar. Lo mismo respecto a la preparación y uso de su presupuesto de gastos, cuentan con el mismo método de contabilidad y archivo, igualmente que en cuanto a informática y publicaciones. Bueno, reglas de administración. Vas a buscar presupuesto bajo las mismas reglas, bajo los mismos procedimientos. ¿Cómo voy a evaluar la forma en que tú ejerces el recurso? De igual manera, los procedimientos van a ser los mismos. Nos habla acá también de lo que va a ser un sistema de informática y publicaciones. Igual, si ustedes se dan cuenta, cuando hicieron el trabajo que les dejé sobre las secretarías, se dan cuenta que las páginas de cada una de las secretarías son iguales, o sea, tienen el mismo diseño, comparten no solamente el tema de imagen, sino en cuanto a temas de estructura, de organigrama, te van manejando el mismo esquema. ¿Por qué? Porque dan cuenta que están cortados todos con la misma vara, ¿no? O sea, tienen que colocarse bajo el mismo esquema en temas de informática, publicaciones, páginas de internet, etc.
La lista es larga en asuntos reglados de manera común: programación, planeación, evaluación, manejo de bienes, inventarios, expropiación, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, protección civil, concentración de ingresos, concentración de seguros y finanzas, entre otros. Es decir, todas las dependencias tienen estos aspectos que vienen, que enlisté ahorita o que mencioné ahorita, manejados de la misma manera en cada una de las secretarías. Que recuerden que son, si lo queremos llamar así, son hijos idénticos del mismo papá. En este caso, todas las secretarías dependen directamente del presidente de la República y por lo tanto tienen que estar cortados de la misma manera para un mejor funcionamiento, una mejor evaluación. Te hablo aquí de evaluación, es decir, todos invierten lo que son los recursos del Estado para el ejercicio en beneficio de la ciudadanía. Bueno, debo tener una forma de auditar esos recursos. Bueno, las auditorías tienen un mismo esquema, una misma forma de auditar, de evaluar que la inversión que se hace en las diferentes ramas de la administración pública estén funcionando para los mexicanos. La planeación, es decir, el esquema de cómo voy a trabajar durante un sexenio, bueno, se maneja a través del Plan Nacional de Desarrollo para todas las secretarías, las evaluaciones, la solicitud de recursos, adquisiciones y arrendamientos. Es decir, recuerden que hay secretarías que terminan por arrendar algunos edificios para oficinas de ellos. Bueno, debes de tener el mismo esquema para lo que es un arrendamiento en cualquiera de las secretarías. Adquisiciones, si vas a comprar, por ejemplo, se requieren comprar vehículos, bueno, tiene que haber un procedimiento para la compra de vehículos, todos van a manejar los mismos. O si se tienen que realizar contrataciones, por ejemplo, de papelería, de servicios de limpia, bueno, todos tienen el mismo esquema. Puedes contratar a una diferente empresa, pero bajo el mismo esquema de la estructura en la que se va a dar la contratación. Regulación acerca de empleados y funcionarios. En todas estas unidades priva un mismo sistema para el caso de suplencias y delegar facultades. Métodos de captación y nombramiento de personal, así como sueldos, sistema de seguridad social, capacitación y cuestión escalafonaria. ¿Cómo entender esto? La parte laboral, es decir, todas las personas que trabajan en lo que es una secretaría o en otra, para efecto de contratarlos van a tener el mismo procedimiento. Para efecto de cómo les van a dar la seguridad social, es decir, que los aseguren, también. Para efecto de lo que sería la capacitación, las diferentes secretarías van teniendo capacitación a lo largo del año en los mismos aspectos. Por supuesto, habrán algunas más definidas por el tipo de la rama que se maneja, pero deben de tener una capacitación muy parecida a todas, o esquemas de capacitación muy parecido. Y la parte escalafonaria, es decir, de cómo vas subiendo con el paso del tiempo, mientras vas dando buenos resultados a la administración pública, cómo puedes ir ascendiendo en los cargos, ¿no? Y obviamente va a incluir lo que son incrementos en tu sueldo, ¿no? Entonces, todo eso, toda la parte que maneja recursos humanos en las diferentes secretarías, se manejan de una forma idéntica para que los trabajadores al servicio de la administración pública federal tengan este mismo esquema, independientemente de en qué secretaría trabajen. Existe un tribunal administrativo, es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, para dirimir controversias laborales entre el Estado y los servidores públicos. Opera un solo sistema de responsabilidades en todas las dependencias del Poder Ejecutivo Federal. Bueno, lo que quiero que entendamos es que la parte laboral, independientemente de la secretaría a la que se pertenezca, se maneja bajo el mismo esquema. Y como último punto, la legislación aplicable. Aquí les van a dar un listado bastante amplio de las leyes que aplican o que se pueden utilizar precisamente para dar sustento a todo el esquema de cómo funcionan las secretarías, es decir, que van a utilizarse para el día a día de todas las secretarías. A manera de ejemplo, aquí les hablo de, por supuesto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y nos dan una lista muy amplia que le va a dar sustento legal, que va a ayudar a fundar precisamente todos los actos que se realicen en las diferentes secretarías de la administración pública durante todo el sexenio, por supuesto, ¿no? Bueno, aquí concluye este tema de estas reglas comunes, estos apartados comunes que tienen todos los centralizados. Y en la siguiente lección lo que veremos precisamente es lo que les comenté hace un momento: los órganos administrativos intermedios, entre los cuales están las comisiones intersecretariales, pero habrán otros más. Repito, les hablaba yo de que las comisiones intersecretariales son aquellos cuerpos colegiados que van a ser integrados por diferentes secretarías, obviamente a través de su secretario o algún representante del secretario, porque hay un tema común a varias secretarías, es decir, que no es exclusivo de una secretaría y en donde tienen que intervenir varias de ellas. Tiene que haber una coordinación, por supuesto. Bueno,
Ya saben, cualquier duda la pueden externar a través de lo que es el chat, con gusto lo contestamos. Quien gusta acudir a la escuela también, estamos en la institución obviamente bajo el esquema